Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Veo algunas caritas nuevas, me parece que no estuvieron la clase pasada. Bien. Bueno, me vuelvo a presentar, sí, para todos aquellos que no estuvieron la primera clase, que fue el viernes pasado, sí. Mi nombre es Florencia Ferreira, ¿sí? Y soy quien está a cargo del dictado de este curso de capacitación, como lo es el de auxiliares en criminalística, ¿sí? La clase pasada habíamos, bueno, comenzado conociéndonos un poquito, sabiendo quiénes eran, por qué habían escogido el curso, sí que les llamaba la atención, o si es que tenían ganas de seguir lo que sería la licenciatura o especializarse en alguna tecnicatura, obviamente relacionada dentro de lo que es la criminalística, ¿sí? Eso más o menos habíamos estado hablando en la clase pasada. Bueno, la clase pasada también ya está cargada. Fue una clase más que nada a modo de presentación. eh, para saber, para conocernos, para saber de dónde son y para comenzar ahí un poquito a hablar de lo que es la criminalística, ¿sí? La clase pasada habíamos hablado de el concepto, la criminalística, las diferencias que tiene junto con lo que es la criminología. Y habíamos también hablado un poquito en cuanto a lo que es la historia, de cómo nace esta criminalística, esta ciencia, ¿sí? Esta ciencia multidisciplinaria, auxiliar de la justicia. Dentro de esa historia, yo les había solicitado que investigaran un poquito en cuanto a los precursores de la criminalística, ¿sí? Serían a todas aquellas personas que fueron realizando un aporte, ¿sí? Dentro de investigaciones que iban realizando para poder llegar a lo que hoy conocemos como criminalística, ¿sí? Entonces, quiero escucharlos ahora a ustedes, a ver quién va a comenzar, me va comentando a qué precursor investigó, por qué le llamó la atención, y así también sus compañeros pueden ir opinando, ¿sí? Si es que investigaron el mismo precursor o no. ¿Bien? A ver quién quiere largar. ¿Alguien se anima? A ver. Yo tengo en el 650 a.C., Qian Shun-yen hizo la mención a la identificación mediante sus huellas táctiles. Después, en Roma, en el 753, los delitos eran considerados ataques a la comunidad civil. Después tengo en el año 1249, se toma, dice, juramento al método Luca, que era que hizo la redacción de dictámenes. ¿Sigo, profe? El último me decís que hacía la redacción de dictámenes. Exacto, sí. Uh-huh. Bien. ¿Alguien más o menos se inclinó por esas épocas o fue un poco más adelante? Tengo después si quiere más, profe. No sé. A ver. ¿Sigo en los años o sigo más o menos a partir del año 1650 aproximadamente? O más adelante. Seguí como la creaste. A ver. ¿Tengo yo? ¿Sigo en los años o sigo más o menos a partir del año 1650 aproximadamente? ¿Y cómo la creaste? Bueno. ¿Tengo yo? 1302, en Bolonia fue ordenada la primera autopsia legal. En 1575 surge la ciencia autopsia legal. 75 la ciencia Continúa solo. Ahí está. Continúa solo. Bueno,
vuelvo atrás. En el año 1575 surge la ciencia precursora médica legal iniciada por el francés Ambroise Paré. Bien, bien, bien. En el año 1648 en Inglaterra tuvo una de las primeras publicaciones del estudio de la impresión de las huellas por el doctor Nemías. Bien. En el año 1651 Paolo Sachias ampliaba el estudio de la medicina legal. 1665, Marcelo Palpighi observa y estudia los relieves dactilares de las huellas, de las yemas y de las palmas de las manos. Bien. A ver, hasta ahí nomás. Rocío, Soledad, que levantaste la mano. Sí, yo quería agregar que busqué, más que nada me centré por el doctor Butcher, que era el que realizaba los estudios de balística. Si bien él no fue el padre de la balística, pero fue uno de los precursores que más dejó historia, digamos, podría ser así. Bien. Es lo que estaba investigando. Bien, perfecto. Perfecto. A ver, Constanza. Constanza Martínez. Constanza Martínez. Buenas Te tardes, escucho. profesor. Te escucho. Bueno, Me llamo Constanza. San Miguel de Tucumán. Yo investigué, tengo... a ver, 900 Constanza, te recomiendo que apagues la cámara porque se me hace que estás de teniendo nuevo, problemas con lo A que ver, sería internet. Constanza, te recomiendo que Entonces, apagues la cámara porque no sé, quizás tengo problemas con lo que sería internet. Entonces, haciendo la cámara. ahora, Sigue 753, el año después, Sobre Eugene balística, Vidocq registro 1800 y creó registro y de creación expedientes con pesquisa de los y y los estudios de balística. Primero, fue el primer para recoger huellas de la escena del crimen. ajá, bien. Ajá. Perfecto. Luego tengo en 1853 Johann Purkinje clasificó en 9 grupos. Estoy con la derecha, ajá. Emil Huschke en 1823 describe los relieves triangulares conocidos como deltas de las Bien. huellas dactilares de los dedos. ¿Sigo? Sí, avanza ahí un poquito en cuanto. ¿Continúa, profesora? Sí, avanza ahí un poquito en cuanto. Bueno, en 1840 Mateo Orfilia descubre la toxicología. Bien. Esta ciencia toma un papel importante en los casos de homicidio y de suicidio. En 1858, William Herschel adoptó el uso de las impresiones dactilares para evitar la suplantación. Luego tengo, Bien. A ver, hasta ahí nomás. bueno, Leonela. Hola, ¿me escuchan? Bueno, yo más o menos estuve investigando lo que es la criminología y la criminalística, pero digamos que lo que más me llamaron la atención fue Alfonso Bertillon
que es el que creó en París el Servicio de Identificación Judicial, que dio a conocer en 1885, pero adoptado en 1888, el método antropomédico, y se basaba en el registro y medición de las diferentes características óseas y cromáticas de las personas. Pero el que más me llamó la atención fue Hans Gloss, en 1847 y 1915, que se formó en la Universidad de Glasgow, dirigió el Instituto de Criminología en su ciudad natal, también fue director de los archivos de antropología criminal, y él se debe la generalización del término criminalística, y en 1912 inauguró el Real Imperial Instituto de Criminología. Bien, bien, perfecto. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más investigó? Bueno. Me olvidé yo la clase pasada en cuanto a el tema de las modalidades de los exámenes. Si bien es cierto, les dije que tenían mucho trabajo práctico, mucho trabajo de investigación, ¿sí? Aparte de las prácticas que ustedes realizaban a medida que iban avanzando en cuanto a lo que serían las unidades, ¿sí? Dentro de eso, creo que ahí dentro del grupo, alguien de ustedes pregunta en cuanto a lo que es la asistencia y todas esas cosas. Yo les tomo la asistencia, ¿sí? Yo solicito que de las 4 clases que ustedes tienen al mes, al menos una estén presentes, ¿sí? Para obviamente poder despejar dudas, porque si bien es cierto, ustedes tienen la ventaja de tener después las clases grabadas para poderlas ver cuando ustedes deseen, en el horario que ustedes deseen, pero también muchas veces está bueno que presenten alguna de las clases, obviamente para despejar dudas y quizás para entender un poco mejor algunos temas, ¿sí? En cuanto a estos trabajos de investigación, que yo no les pido a ustedes que me los envíen, pero que sí los tengan, ¿sí? Porque obviamente yo les voy consultando en clases, ¿sí? También yo voy anotando quiénes lo han hecho y quiénes no, ¿sí? Cada una de estas investigaciones, si ustedes las realizan, ¿sí? Van sumando puntos extras al momento de lo que sería su trabajo final, que muchas veces el trabajo final no puede estar muy limpio o hay algunas situaciones que a mí no me convencen. Estos trabajos de investigación o estos trabajos prácticos van a ayudarles a ustedes, obviamente, a subir puntos, al igual que lo que serían las asistencias, ¿sí? A ver, Juliana, ahí estamos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, profe, esta es mi primera clase y bueno, vi en el grupo que habían puesto que teníamos que investigar sobre los precursores. Yo investigué, pasó que tuve que internar a mi bebé de urgencia porque tuvo una infección de oído y no lo pude leer, pero la info la tengo. Eso quería comentarles. Bueno, listo. ¿El resto de los chicos, ninguno más investigó nada? Así ya avanzamos en cuanto a lo que sería la clase del día de hoy. Malena. Hola, ¿cómo está, profe? Hola, Yo ¿cómo? investigué un poquito, pero hay 2 fechas más o menos que me llamaron más la atención, que es 1890, que los ingleses elaboraron el sistema llamado Galton Henry, que es la dactiloscopía. Bien. Y después también Watson y Crick en 1960-61, puede ser, que construyeron un modelo de ADN definiendo el código genético conocido como la huella genética. Esos son los que más me llamaron la atención. Bien, bien.
A ver, si nosotros nos ponemos a leer cada una de estas investigaciones que fueron realizando estos precursores, y la mayoría se enfocó en lo que sería huellas, ¿sí? Tanto huellas dactilares como también los análisis genéticos, y también en lo que es la parte de antropometría, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que hacían? Era de tomar medidas, ¿sí? De los cuerpos humanos, tanto de los delincuentes como de las víctimas, y así poder dar muchas veces no por entendido, sino que tenían ya estas características, ¿sí? Sobre todo de los delincuentes, en donde si tenían una mano más grande que la otra, por ejemplo, dentro de esas mediciones que ellos tomaban, eran automáticamente considerados culpables, ¿sí? O sospechosos de los hechos que se estaban investigando, ¿sí? Lo mismo pasa con lo que es la evolución dentro de las pruebas, ¿sí? Nosotros tenemos distintos tipos de pruebas que a medida que va avanzando el tiempo, ¿sí? Se van modificando obviamente en cuanto a esa evolución que va teniendo obviamente el delito y por ende la humanidad, ¿sí? El delito, como habrán visto, como habrán investigado, es tan viejo, ¿sí? Como lo es el hombre sobre lo que sería la tierra. O sea, delito ocurrió siempre. No hay una época, ¿sí? De la evolución del hombre en donde no se hayan cometido delitos, ¿sí? Delitos, recuerden que hablamos desde un simple robo, ¿sí? Hasta un homicidio. Entonces, ustedes vean que dentro de lo que es la historia, dentro de lo que es la evolución humana, también dentro de cómo se va desarrollando el hombre sobre lo que sería el planeta Tierra, existen delitos, ¿sí? Que son, que tienen que ver muchas veces con esta historia, con esta evolución, ¿sí? Sin ir más lejos, dentro de lo que es la religión cristiana, ¿sí? Hay una serie de delitos, ¿sí? Que son considerados y están registrados dentro de lo que es esa historia, ¿sí? Y así como pasa con lo que sería la religión, ¿sí? Pasa en otros tipos de religiones y se van dando también otros tipos de situaciones. Ahora, en esta clase nosotros, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Los lugares, ¿sí? Lugares de los hechos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles, por qué se denominan lugar de los hechos? Vamos a ver también la diferencia entre lo que sería el lugar de los hechos y escena del crimen, ¿sí? Yo les estoy mencionando a ustedes que existen una serie, ¿sí? De lugares de los hechos. ¿Ustedes qué suponen? ¿A qué podría estar haciendo yo referencia si hablo de que hay distintos lugares de los hechos, distintos tipos de lugares de los hechos? A ver, Ariadna. Hola, profe. Yo lo leí en el PowerPoint que usted mandó, que había un lugar de los hechos principal, digamos, o primario, y uno secundario. Primario era donde comenzaba el delito o donde comenzaba la escena, y secundario era donde terminaba, si no mal recuerdo. Lo leí la semana pasada. Bien, perfecto. Sí. Dentro de esos lugares de los hechos, sí, lo que acaba de decir acá su compañera está más relacionado en cuanto a lo que es el proceso de investigación, ¿sí? Dentro de lo que es este proceso de investigación, nosotros vamos a encontrar dentro del mismo lugar de los hechos, ¿sí? Que lo vamos a dividir en dos. Vamos a tener el lugar de los hechos primario y lugar de los hechos secundarios, ¿sí? Pero antes, ¿sí? De llegar a lo que sería este proceso de investigación, a cómo nosotros nos vamos a desempeñar dentro de lo que es ese lugar de los hechos, vamos a tener que reconocer primero tres tipos de lugar de los hechos. Dentro de estos tres tipos nosotros tenemos lugar de los hechos abierto, lugar de los hechos cerrado y lugar de los hechos mixto, ¿sí? Cuando hablamos de lugar de los hechos abierto,
¿A qué piensan ustedes que estaríamos haciendo mención? A ver, que me levantó la mano. Disculpe, profe, tuve un percance. Sí, no hay problema. Adrián, te veo que levantas la mano. Hola, buenas tardes. Hola. Y el lugar de los hechos abiertos sería a cielo abierto, donde hay, donde sería a cielo abierto, digamos. Exactamente, que podemos hacer mención de un descampado, de un sitio baldío, un bosque, ¿sí? Todos aquellos sitios, ¿sí? O lugares en donde el tema de la conservación y la preservación de la evidencia que nosotros podemos tener va a sufrir un desgaste o un deterioro más rápido, que sería en cuanto a los lugares de los hechos sellados, ¿sí? Si hago mención de un lugar de los hechos sellados, ¿a qué estaría haciendo referencia? A una casa, un negocio, depende de la situación. Sería Bien, a todo aquel espacio, ¿sí? Que esté protegido, ya sea por una construcción o por un esqueleto, ¿sí? Que también nosotros le podemos hacer mención a eso, ¿sí? Y si yo hablo de un lugar de los hechos mixtos, Que puede estar abierto, pero también puede estar cerrado. O que tiene una parte abierta y otra cerrada. exactamente, que ahí puede intervenir una terraza, ¿sí? Puede intervenir el patio de una vivienda y pueden intervenir también otras situaciones, ¿sí? Que son como los ejemplos que les voy a dar a continuación. A ver. Se nos llama, ¿sí? Para investigar, ¿sí? Un delito en donde se encontró un cadáver, ¿sí? Este cadáver se encontraba adentro de lo que sería un container. Un container, un container, ¿sí? Conocen lo que serían los containers, ¿verdad? sí. Sí. Bien. Ahí, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Nosotros podemos considerarlo al container como el lugar de los hechos cerrados. Pero si este container nosotros lo encontramos abandonado en un sitio baldío, en una zona boscosa, o hasta en un descampado, ¿sí? Ahí nosotros vamos a estar hablando de lo que sería un lugar de los hechos mixtos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos frente al cadáver, ¿sí? Que nosotros hemos encontrado dentro de ese container, pero ese container sí se encuentra en un lugar abierto, en donde nosotros también tenemos que investigar cómo llegó a ese lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Posterior a eso, sí, tenemos que obviamente realizar toda la búsqueda de evidencias sobre el cuerpo, ¿sí? Que nos va a ayudar a concluir qué es lo que pasó. Ahora, si yo les hablo a ustedes, toda la búsqueda de evidencia sobre el cuerpo, ¿sí? Que nos va a ayudar a concluir qué es lo que pasó. Ahora, si yo les... A ver, Constanza, por favor, apagás un poquito el micrófono. Ahí está. Bueno, como les estaba diciendo, ahora sí, si ocurre un accidente de tránsito, ¿sí? Dentro de un túnel, ¿qué tipo de lugar de los hechos sería? ¿Mixto? ¿O no? ¿Sería cerrado? Cerrado. Mixto. A ver, ¿por qué cerrado? Para mí es mixto. Porque el túnel... Porque se supone que es un túnel, claro. Habla. Que es cerrado, el túnel es cerrado. Si bien se podría tomar como que es al aire libre, está cerrado. Se puede cerrar la escena y no quedaría ahí, solo la parte del túnel. Y si el accidente de tránsito es en una ruta normal, digamos,
por donde transitamos normalmente. Ahí sería abierto, porque es al aire libre. ¿Abierto o mixto? ¿Puede repetir la pregunta, profe, que no le entendí bien? Sí, un accidente de tránsito. Hablábamos de que había ocurrido en un túnel, ¿sí? En donde hacían mención de que era un lugar cerrado. Pero si a este mismo accidente de tránsito nosotros o sea, es realizado en una ruta común, ¿sí? Normal, que vemos que no es techada, que no tiene nada de eso. ¿Qué tipo de lugar de los hechos sería? ¿Sería mixto o sería abierto? Y sería mixto. Sería mixto, porque no ¿Por cuenta qué? con protección, no cuenta con protección contra los factores ambientales. Pero el cadáver está al aire libre, digamos, ¿o no? No. Claro, para mí sería abierto porque no hay, o sea, se puede ver afectada la escena del crimen. Para mí Claro. sería mixto, porque Sí, pero digamos, si el cadáver está en el vehículo, en lo que sea, está en un lugar cerrado. O sea, está en sí, está en un objeto o lo que sea, pero está al aire libre, o sea que nos deriva a No, no, es también, mixto, es como lo explicó claro, ella. mixto. O sea, Es porque está en mixto el porque auto está que es en... cerrado, pero Claro, el auto está al aire libre, entonces es mixto. exacto. Entonces, ¿sería mixto o abierto? mixto. 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 Bien, bien, perfecto. Ahora, si yo les digo que tenemos que ir a investigar un homicidio en una alcantarilla, o que tenemos o que se encontró un cuerpo, ¿sí? En la boca de un desagüe. Abierto o sería cerrado. A ver. O Seguiría siendo mixto. Seguiría siendo mixto. ¿Por qué? A ver. Y porque tiene protección, es lo mismo del túnel. Tal Tiene cual. una construcción, una estructura que El puede verse túnel, afectada. ¿qué habían dicho Ajá. que era? ¿Cerrado, abierto o mixto? No, cerrado. Mixto. Mixto, lo hemos dicho. El túnel es cerrado, Ok, porque estamos trabajando que más allá de que se encuentre muchas veces a mitad de una ruta, de una calle, ¿sí? Va a contar con una protección, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener como proteger un poco más lo que serían las evidencias o las pruebas que encontremos dentro de lo que es ese lugar de los hechos, ¿sí? Sí, pero esa evidencia no estaría cubierta al 100%. Pero todo aconteció adentro del túnel. y si encontramos el cuerpo en la alcantarilla, Una alcantarilla, una cloaca o una... es como que el cuerpo está, la escena está protegida, está cerrada, pero digamos, la conservación de la evidencia puede afectarse debido al cambio de ambiente, o sea, sería un mixto de sí, porque a ver quién da más. Profe, esos lugares. Sí, Para mí sería abierto. Para mí sería mixto. mixto, abierto, a ver quién más. el último que dijo, el de la alcantarilla, Sí, digamos, ¿el delito se cometió en la alcantarilla? sí, Entonces sería cerrado también. exactamente. Distinto sería si el delito se hubiese cometido en otro lugar y se hubiese trasladado a la alcantarilla. Ahí sí sería mixto, ¿verdad? Eso estaba pensando. Ahí nosotros ya estaríamos frente a lo que sería lo que hacía mención recién su compañera en cuanto a el lugar primario y el lugar secundario dentro de lo que es el lugar de los hechos, ¿sí?
nosotros vamos a considerar que vamos a tener el espacio físico en donde ocurre el delito, ¿sí? Llamado lugar de los hechos, ¿sí? Y dentro de ese lugar de los hechos, nosotros vamos a poder encontrar un lugar primario y un lugar secundario. Que yo haga referencia que hay un lugar primario y hay un lugar secundario, no es que uno sea más importante que el otro, ¿sí? Sino que es una forma de ordenamiento que nosotros vamos a tener para no equivocarnos, sino tener un buen orden, ¿sí? En cuanto al levantamiento de huellas, de evidencias, de pruebas que nosotros vamos a tener en esos lugares, ¿sí? A ver, si nosotros estamos frente a ver, Adrián, creo que levantas la mano. Y un ejemplo de eso sería un caso reciente de que le mataron al empresario ese en Buenos Aires, que lo asesinaron en un lado y lo tiraron el cuerpo a otro lado. Bien, bien, exactamente. Ese sería un buen ejemplo, ¿sí? En donde se considera, ¿sí? De que se encuentra, por ejemplo, encontramos un cuerpo a orillas de un río, ¿sí? Encontramos el cuerpo. Y de ahí nosotros comenzamos, ¿sí? La investigación que nos va a llevar a que aparentemente, ¿sí? Asesinan o matan a esta persona en un departamento o en una casa, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a tener bien armados, ¿sí? Lo que sería el lugar primario del lugar secundario, ¿sí? Ahora, o sea que el lugar primario y secundario sería como una forma de organización, digamos, para saber bien lo que ocurrió primero y lo segundo, digamos. Exactamente. A ver, yo ahora les doy otro ejemplo. En una misma, en una vivienda, ¿sí? En un caso de homicidio también, en donde se ve, ¿sí? Nosotros ingresamos a la vivienda, en esta vivienda encontramos un living, ¿sí? O una cocina comedor, ¿sí? En donde se ve que hubo como una pelea, forcejeos, ¿sí? Vemos algunos rastros de sangre. En eso comenzamos, ¿sí? A investigar más dentro de esa vivienda hasta que llegamos a una de las habitaciones, en donde en esas habitaciones nosotros encontramos un cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros ahí, ¿sí? Ya tenemos para distinguir lo que sería el lugar primario del lugar secundario. El lugar primario sería la habitación ¿Cuál dirían ustedes que sería el primario y cuál dirían ustedes que es el secundario? El primario es la habitación donde terminó y el secundario es donde comenzó, en la entrada, digamos. El primario vendría a ser el living y el comedor, y el secundario vendría a ser la habitación. Para mí. No, porque es al revés. El secundario es el donde comienza y el primario es donde termina. Así es, en ese orden. A ver quién da más. Ah, entonces lo dije al revés. A ver. Te reconfundí. Yo cuando lo leí me confundió igual el PowerPoint. Pero lo dice así. Claro, el lugar primario sería la habitación, porque digamos que eso te va a ayudar a buscar las pruebas para saber cómo inició todo. A ver, entonces, ¿cómo quedaríamos? ¿Cuál sería el primario y cuál sería el secundario? A ver. En mi opinión, el lugar primario de los hechos sería donde se desencadena el homicidio, que sería la habitación. Y el lugar secundario sería el living comedor, porque comenzó ahí un forcejeo, la discusión, pero el desenlace, o sea, el delito se comete dentro de la habitación. Bien.
Acá es en donde nosotros ya debemos de despegarnos, ¿sí?, de lo que sería el lugar de los hechos, ¿sí?, para hablar de lo que sería la escena del crimen, ¿sí? Algunos autores, ¿sí?, mencionan que la escena del crimen es lo mismo que el lugar de los hechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos determinan que cualquier tipo de delito está incluido dentro de lo que sería una criminalidad, ¿sí? Pero nosotros acá, basándonos en un autor, ¿sí?, como es el licenciado Cotier, él hace mención que hay una diferencia entre lo que es el lugar de los hechos y la escena del crimen. Él nos dice que el lugar de los hechos va a ser todo aquel ámbito, todo aquel lugar, ¿sí?, en donde obviamente se haya desencadenado un delito. Y vamos a estar en presencia de una escena del crimen cuando estemos frente a un cadáver o alguna parte anatómica humana, ¿sí? Entonces, así de esa forma nosotros podemos tener ya esa clasificación o esa división en cuanto a qué es un lugar de los hechos o cuándo vamos a estar frente de lo que sería el lugar de los hechos y cuándo vamos a estar enfrente de lo que sería una escena del crimen, ¿sí? En este caso, volviendo al ejemplo que les estaba citando recién, nosotros una vez que ingresamos a esa vivienda, vemos rastros de sangre, ¿sí? Esos rastros de sangre muchas veces puede ser un indicativo, ¿sí?, para que nosotros ya vamos armándonos en lo que sería la idea de que estamos a punto de encontrar lo que sería un cadáver o alguna parte anatómica humana, ¿sí? Entonces, comenzamos a avanzar en esa investigación y nos damos con lo que sería un cadáver, ¿sí? Entonces, ahí ya no estaríamos en un lugar de los hechos, sino que estaríamos frente a una escena del crimen. ¿Bien? Adrián, creo que levantas la mano. Y eso con lo que pensaba yo. El primero es dónde está la sangre, dónde ocurre todo, y el segundo, el cuerpo. Otro caso más recurrente es el de Petinato, del hijo de Petinato, que encontraron forcejeo y rotura de vidrio y toda una pieza, y el cuerpo se encontró en la sala. Bien. Profe, una pregunta. En el caso de Nisman, que directamente se encontró en el baño, digamos que sería el lugar de los hechos y el lugar del crimen, eso sería junto, se puede nombrar así. Ahí hablaríamos cuando ya nosotros estamos en un... Es lo que les acabo de explicar recién, ¿sí? Nosotros cuando nos llaman, ¿sí?, sobre un delito, cual fuera el delito, ¿sí?, nosotros vamos pensando que vamos a encontrar un lugar de los hechos, vamos a estar trabajando sobre un lugar de los hechos. Pero ya cuando comenzamos a ver que hay rastros de sangre, ¿sí?, que obviamente hasta llegar a lo que sería un cadáver, ya vamos a estar trabajando directamente sobre una escena del crimen, ¿sí? O sea que pasaríamos del lugar de los hechos a directamente trabajar sobre una escena del crimen, ¿sí? Siempre y cuando, repito, tengamos un cadáver, ¿sí?, o alguna parte anatómica humana. Ariadna. O sea que si no hay cadáver, pero puede que haya pruebas, sería un lugar de los hechos. Un lugar de los hechos. Si no hay cadáver, si no hay rastros de que, o alguna parte anatómica, como dijo, demás, no es escena del crimen hasta que no haya un cadáver o indicios de que hubo o una parte anatómica humana. Ok. Adrián. Bien. Gilda. Creo que levantas la mano. ¿Estás, Gilda? Bien. Continúo. Dentro de lo que es esta investigación y dentro de estos lugares de los hechos o estas escenas del crimen,
Dentro de lo que es la criminalística, nosotros debemos de responder 7 preguntas, ¿sí? 7 preguntas de oro. Estas preguntas de oro, ¿sí?, nos van a llevar a nosotros a avanzar en lo que sería nuestra investigación y también a poder ordenar, ¿sí?, qué es lo que estamos investigando, qué es lo que ocurrió sobre ese delito que nosotros estamos investigando, ¿sí? Dentro de esas 7 preguntas de oro de la criminalística, ¿alguno de ustedes tiene nociones más o menos de cuáles serían o cuáles son las que se les vendrían a ustedes a la cabeza como futuros investigadores? ¿Preguntas o pasos a seguir? Preguntas. ¿El motivo del crimen? Puede ser una. ¿El desenlace? Puede ser. A ver qué más. ¿Armas o objetos utilizados? A ver qué más. ¿Qué otras preguntas se les pueden venir a ustedes a la cabeza? Recuerden que esas preguntas van a ayudar dentro de lo que es el desenlace o dentro de lo que sería la investigación del delito que ustedes están investigando. Profe, Gilda está levantando la mano. Sí, recién le pregunté y quedó ahí. No me contestó. Ok, ¿me puede repetir la pregunta de nuevo? Estaba tomando nota de algo. Sí, O yo que la les repito. digo que dentro de lo que era la investigación, ¿cuáles serían las preguntas que se les vendrían a ustedes a la cabeza que los ayude dentro de lo que sería a saber qué es lo que ocurrió? ¿Cómo abordarían ustedes eso sin conocer todavía cuáles son las 7 preguntas de oro de la criminalística? ¿Y dónde, quién era la persona? ¿Dónde Bien. estaba? ¿O cómo pasó? Yo creo que, no sé si es importante saber la identificación de la persona, pero cuidar la escena del crimen es lo principal. Pero una pregunta de oro es, ¿qué pasó? Bien. Para mí se me viene a la cabeza qué pruebas hay en el lugar del hecho o en la escena del crimen que se pueda dar un indicio de saber lo que pasó. A ver, nosotros cuando llegamos al lugar de los hechos, ¿sí?, la primera pregunta que se nos va a venir a la cabeza es el ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué es lo que estaríamos tratando de responder dentro de esa pregunta? Saber la fecha aproximada de en cuánto Claro, pasó el tiempo. accidente o el hecho, mejor Bien, dicho. bien. Nosotros dentro de esa pregunta, ¿sí?, vamos a tratar de buscar lo que sería el tiempo en el que ocurrió el suceso, ¿sí?, basándonos en lo que sería la hora y la fecha que nos van a dar algunas evidencias que encontramos en el lugar de los hechos y también el cadáver, en caso de que contemos con uno, ¿sí?, nos va a dar el tiempo de muerte de ese cuerpo. Después, otra pregunta sería el cómo. El cómo sucedió, ¿sí? ¿Qué tendría que ver acá? ¿Qué responderíamos acá?
cómo la persona llegó a esa situación, si se llevaba mal con alguien, o sea, si tenía algún conflicto, algo así sería, o Si otras cómo, personas estuvieron involucradas claro, o presenciaron el crimen. o si no investigar cómo está cómo está el cadáver, digamos, Bien. para ver qué es lo que pasó, si recibió, qué sé yo, si lo asesinaron con un arma blanca, con una pistola, arma, perdón. ¿Desenlace o desencadenante? Bien, dentro de lo que sería el cómo sucedió, acá tendría que ver, en realidad tiene que ver con el método, que puede ser la forma o la mecánica de cómo sucedió el delito que nosotros estemos investigando, ¿sí? Puede estar, obviamente, dentro de esa respuesta, los que nos van a ir ayudando a responderla serían todos los indicios que nosotros vamos encontrando en ese lugar de los hechos, ¿sí? Después, la próxima pregunta sería el qué. ¿Qué sucedió? Acá, ¿qué estaríamos contestando? A ver, que me levante la mano. Adrián. Ahí vendría el desenlace. El desenlace. O sea, de cómo, si hubo pelea, si hubo accidentes, si hubo intención o no. Bien, o sea, el qué sucedió va a estar basado en lo que sería la situación propia del hecho, ¿sí? Pueden ser las causas de la criminalidad, por ejemplo, si fue accidental. Después iríamos con el con qué. Acá nosotros vamos a estar tratando de buscar, ¿sí? Y de responder cuál fue el agente vulnerante que cometió el delito. O sea, podemos estar frente a un elemento que pudo haber lesionado o causado una muerte. También algún elemento con el que hayan ingresado al domicilio en caso de que haya sido un robo, con el que hayan roto un vidrio para poder ingresar. A ver, que pueden ser armas blancas de fuego, contundentes, artesanales, ¿por qué no armas tumberas? Decime, Ariadna. Entonces el con qué es busca responder, o sea, con qué se cometió el delito. Eso es. Exactamente. Después tendremos el dónde, ¿sí? Acá, obviamente, vamos a estar respondiendo, ¿sí? A el lugar de los hechos, ¿sí? Que dijimos que puede ser un lugar abierto, cerrado, mixto, si hay o no presencia de indicios, si estamos, si podemos dividir a este lugar de los hechos o a esta escena del crimen en lugar primario, lugar secundario. Bueno, eso trataríamos entonces de contestar en lo que sería la pregunta del dónde. Vamos con la del quién. Acá, ¿a qué estaríamos haciendo referencia? ¿Quién cometió el delito? Bien, acá nosotros sí o sí, esta pregunta va a responderse dentro de lo que sería la parte de identificación física humana y va a estar relacionado tanto la víctima como el victimario, ¿sí? Que obviamente acá nosotros vamos a buscar todos los indicios que puedan tener que podamos realizar una comparación para así determinar, obviamente, quién cometió el delito, ¿sí? Y por último, vamos a tener el por qué. ¿Qué respondería
¿Qué responderían ustedes en esta pregunta? ¿Cuáles serían las acciones que harían para responder esta última pregunta, que es el por qué? A ver, Adrián. ¿Y el por qué serían las causas que llevó a ese desenlace? ¿Sería discusión, venganza, accidente? Bien, bien. Acá nosotros estaríamos investigando las acciones previas al delito, ¿sí? Que acá esta pregunta se comparte con lo que sería la parte de criminología también, ¿sí? En donde nosotros vamos a tratar, por un lado, de determinar, ¿sí? ¿Por qué se llegó a esa situación? ¿Sí? ¿Qué lo llevó al delincuente a accionar de esa forma? ¿Sí? Bien, entonces. Eso sería por el día de hoy. Eso sería, sí, chicos, por el día de hoy, en donde ya vamos adelantando más. Me gusta ahí que algunos ya han ido leyendo algunas de las cositas que tienen, ¿sí? Para ya ir avanzando un poco más rápido dentro de lo que sería esta unidad, ¿sí? La próxima clase vamos a cerrar con lo que es el lugar de los hechos y nos vamos a meter de llenos en lo que es la famosa cadena de custodia, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe. Bien. Recuerden, la próxima clase es el día viernes, ¿sí? Profe, ¿A qué ¿nos hora van a era? hacer algún trabajito? No, ¿A qué hora el viernes, profe? el viernes de 17 a 18. Ah, ok. Perfecto, entonces los libero y nos vemos el viernes. Que tengan un buen comienzo de semana. Media semana ya casi. Gracias, profe. Nos vemos, chicos. Que Chao, anden bien. profe. Chau, chau. Gracias, profe. Hasta luego, profe.